Bueno, como ya lo hemos hecho todos los rollos, y ahí sentaditos decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gozar siempre del bien y gustar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo, Señor, que estás aquí presente. Aunque mis ojos no te vean, te siente mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños. Haz que comprenda las verdades que quieres enseñarme, que me decida a practicarlas. Tu siervo te escucha. Habla, Señor, a mi alma. Santa María, medianera de todas las gracias, ayúdame para que escuche y siga la voz del Señor. Amén. San Pablo Apóstol, Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Eduardo Bonín, ruega por nosotros. Bueno, pues hoy me toca a mí un rollo que ya tienen ustedes ahí anotado: la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano. Un rollo muy difícil para un laico, pero bueno, vamos a intentar desarrollar esto mucho más en la terminología y en la circunstancia de la vivencia, más que en las cuestiones de definición, más como en cursillos sentimos esto, porque creo que la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano es la parte medular del movimiento de cursillos. Es decir, cuando esto no se da verdaderamente, pues en sí, como si no hubiera habido cursillo, como si no nos hubiéramos realmente encontrado con Cristo. Casi podríamos resumir este rollo con la descripción que hace Eduardo de los cursillos de cristiandad, y que ya se tocó en rollos anteriores, que los cursillos se trata de la mejor noticia de que Dios nos ama, comunicada por el mejor medio, que es la amistad, dirigida a lo que más vale de cada uno de nosotros, que es el ser persona, o sea, poseer la capacidad personal de convicción, de decisión y de constancia. Y realmente esto que es una parte quizás que nos define en sí el movimiento, pudiéramos nosotros pensar en cómo pudiéramos sentir en nosotros mismos lo fundamental cristiano. Y hay que partir de una gran realidad. La realidad que toca siempre Eduardo, y que él decía que muchísimas veces intentó mostrar a través de los cursillos de cristiandad, que las cosas de Cristo, y en cursillos sobre todo, primero se viven y después se intenta definir. Es decir, primero hay que vivirlas y después intentamos definirlas. Y bueno, es muy difícil definir lo fundamental cristiano, porque sin vivirlo es prácticamente imposible que se entienda. Y aunque es muy simple, quien no lo vive, por lo menos no lo entenderá a plenitud. Y es que Cristo se hizo hombre, y lo fundamental cristiano lo explicitó con la vida, con su vida. Lo afirmó con su muerte y lo rubricó con su resurrección. Nos dejó muy claro el mensaje del Dios Padre. Nos hizo saber a los hombres, a todos los hombres de todos los tiempos, que Él en Cristo nos ama, que Él en Cristo nos ama a todos y cada uno de nosotros. Y esta es la realidad que lo fundamenta todo, y lo fundamenta todo en cursillos, y lo fundamenta todo en el cristianismo, de hecho. Entonces, esto yo creo que poder comprenderlo, o más bien no haber comprendido esto, nos ha llevado a muchísimas desviaciones del propio movimiento. Como ya se tocó desde el inicio, cuando hicimos la presentación, mi nombre es Luis Reyes Larios. Yo soy nacido en Ciudad Mendoza, Veracruz,
México, hace 63 años, y presumo a veces que hay cosas que Dios ha hecho no como coincidencias en mi vida, sino como diosidencias. Yo nací un 19 de agosto, y un 19 de agosto empezó el cursillo del 44. Nací en 1949, y en 1949 se hizo el primer cursillo numerado, principios de ese año. Entonces, cuando yo leí eso y veía, en algunos libros yo veía que decía del 20 al 23 de agosto, decía yo, ya no fue diosidencia, ¿no? Y por eso una de las curiosidades, ahora que estuvimos unos meses en Mallorca a principios de este año, fue meterme a investigar cuándo fue ese cursillo, realmente el cursillo del 44, si había sido el 19 de agosto, había sido el 20 de agosto. Y entonces nos encontramos que Eduardo Bonín llevaba un anuario, llevaba una agenda anual desde 1941, y se tienen ahí en FEBA todas sus agendas de cada año, desde el 41 hasta el 2007. Hasta el 2007 se tienen todas las agendas de Eduardo. Y Eduardo anotaba, una de las cosas increíbles de nuestro fundador es que Eduardo anotaba en cada día lo importante que él veía ese día, todos los días. Y bueno, yo les comentaba que nosotros fuimos la primera vez en 2005 a Mallorca, y vimos la fecha en que llegamos, y digo, ¿será que Eduardo haya notado que nosotros estuvimos en Mallorca, no? Y entonces me puse a buscar en la agenda del 2005, y me encuentro ahí, la familia Reyes estuvo a visitarme en mi despacho, y anota Zoila, anota Ariadna, anota el padre Félix, los que estuvimos ahí con Arsenio en el despacho de Eduardo. No, yo me sentí así, ¿no? Cuando vi ahí los Reyes estuvieron ahí. Y es que poder ver esto me lleva a mí a hacer el análisis de esas diosidencias. Es decir, yo viví mi cursillo en el 88, me metí de inmediato casi a ser dirigente, pero mientras más pasaba el tiempo, y estando en el secretariado y estando en todas las cosas, yo me empezaba a dar cuenta que poco se reflejaba lo que yo había entendido en el cursillo en la vida del movimiento, y que en realidad, ya estando en el movimiento, se convertía en una cena de negros, en una cena de gente que buscaba el poder, que buscaba el protagonismo, y entonces se tenían muchas ideas en ese tiempo arraigadas, no sé desde cuándo, al menos en la diócesis donde estábamos nosotros, o donde estamos. Estábamos porque en ese tiempo era la arquidiócesis de Jalapa, y hoy ya se redujo a tres diócesis, ya Orizaba es una diócesis, en ese tiempo no lo era. Pero yo veía que había muchas cosas que se habían hecho reglas, pero cosas malas, o sea, por ejemplo, cosas así que decían, todas las nuevas que llegan a un servicio, hay que ponerles las cosas peores de trabajo para que se vea si tienen capacidad de Cristo. Y entonces eran las que las ponían a los trabajos más rudos o más difíciles del cursillo, ¿no? Y yo decía, creo que debería ser al revés. Yo creo que las personas que llegan nuevas deberían tratárseles lo mejor para que se enamoren de esto y vean lo bonito que es un servicio. Pero era como una regla, o sea, era así como una ley no escrita dentro del movimiento. Y como eso, se daban muchas cosas a la hora de que uno llegaba a los servicios de ser dirigente, ¿no? Y entonces, la primera persona que a mí me tocó de rector ya como dirigente, cuando hizo la primera reunión, dijo,
Se admiten todas las opiniones, pero se va a hacer lo que la casa dice. Y ya, o sea, pues ya nadie opinaba nada, ¿no? Pues ya lo que nos dijera el rector, pues era palabra de Dios, decía aquí Toño, ¿no? Entonces, empezamos a hacer un análisis de qué pasaba. Yo no creo que eso que a mí me convirtió y eso que a mí me dio un cambio tan grande, yo no creo que esto sea el cursillo, o sea, creo que hay algo más, ¿no? Entonces empezamos a hacer investigaciones, pasaron muchos años leyendo libros. Yo leí el libro de Forteza, y le entendí algunas cosas, pero no a nada de lo que uno deseaba, la parte de la mentalidad del movimiento. Hasta que llegó el año 2003 y yo hubo una reunión allá en Orizaba, y en esa reunión llegó alguien que hoy ya no piensa igual, pero en ese tiempo sí, el padre Camacho llegó a Orizaba, y yo le hice una pregunta que mucha gente no me cree que me la haya contestado así el padre Camacho, pero yo le hice una pregunta, le digo, ¿cuál es la principal razón de una reunión de grupo? Y él me contestó, la amistad. Y a mí me dejó helado, porque yo dije, mi reunión de grupo en todos los años que llevo nunca ha sido una reunión de amistad. Nunca ha sido, o sea, nos llevamos. Pero no era una reunión de amistad, ni siquiera pensábamos nosotros en cultivar la amistad. Es más, sentíamos a veces una carga a la reunión de grupo, es decir, tengo que ir a mi reunión de grupo, porque si no voy a la reunión de grupo no me dejan ser dirigente. Entonces tenía yo que decir que tenía yo reunión de grupo para ir de dirigente, y a todos nos gusta ser dirigentes, ¿no? Entonces, en ese plan, yo veía que la reunión de grupo pues no me daba eso que me decía el padre, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo quiero leer más. Y esos días, un poco después, hay una ultrella nacional en Morelia, y en esa ultrella yo conozco a Toti, a Marco Antonio Rosales, y él estaba vendiendo unos libros ahí en la ultrella, y fue la primera persona que yo le escuché algo sobre el carisma fundacional. Y estaba ahí afuera del estadio vendiendo libros, y me dijo, ¿sabes algo del carisma fundacional? Le digo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿O qué? Y me dice, no, dice, es que es el cursillo como nació. Le digo, a ver, eso me interesa. Y entonces él tenía un libro que había escrito, se llama Esencias, y lo compré, él me lo firmó ahí, y me dijo, ¿no te gustaría un día ir a Mallorca? Le digo, no, sería un sueño. Dice, pues yo estuve en Mallorca y tengo amigos. No, pues si algún día que ves una oportunidad, avísame, quizás haríamos un esfuerzo económico, lo que sea, y nos iríamos a Mallorca. Pero pues déjame tu dirección, tu teléfono, y yo te hablo. A la siguiente semana me habló él y me dice, oye, ya hablé a Mallorca y va a haber un cursillo en octubre. ¿No quieres ir a vivirlo? Claro, claro que sí, ¿no? Déjame ver, voy a ver cómo le hacemos. Le digo, oye, ¿podría yo invitar al asesor diocesano del movimiento? Sí, lo puedes invitar. Entonces le hablé al padre Félix, le digo, oye, padre, hay oportunidad de ir a Mallorca. Decía mi hijo, pues si me consigues lana, dice, pues voy, pero yo no tengo dinero. Dice, le digo, no, padre, usted no se preocupe, aquí pasamos la charola y seguro que la gente va a cooperar, no se preocupe. Pero ¿puede usted? Sí, puedo, claro. Si no, haré que pueda yo. Dice, ¿cómo voy a desperdiciar una oportunidad así, no? Y bueno, al poco tiempo pasó que me habla Toti y me dice, fíjate que ya no, porque pues allá no les había dicho que tú ya habías vivido el cursillo, y pues ya no es conveniente que tú vivas otro cursillo si ya viviste un cursillo, ¿no? Y yo me quedé helado, porque yo ya tenía mis boletos de avión, ¿no? Entonces digo, bueno,
Le llamo a Hugo Valdés a Guadalajara y Hugo Valdés me dice, oye, ¿por qué no le hablas a Eduardo? Le digo, ¿qué? ¿Por qué no le hablas a Eduardo? Le digo, ¿estás loco? ¿Eduardo qué me va a oír a mí? ¿Qué? No sabe ni quién soy. ¿Qué? Tú llámale y Eduardo te va a contestar. Entonces me da el teléfono y yo la verdad, yo no pensé llamarle. Yo digo, no, vaya. Pero ya al final digo, pues no pierdo nada. Lo más que puedo, pero es que me diga que no me haga caso, ¿no? Ya marqué el número y oigo una voz de mujer del otro lado del teléfono y me dice, diga, le digo, mire, le hablo de México, de México, Eduardo, te llaman de México, ¿no? Y cuando yo escucho la voz de Eduardo en el teléfono, yo me quedé helado, yo no sabía qué decirle, o sea, ¿qué le digo? Y pasado, yo creo, no sé, 10, 30, no sé cuántos segundos que yo no podía hablar. O sea, ya hasta que le digo, Eduardo Bonén, ¿sí? ¿Quién habla? Le digo, mira, tú no me conoces, nos saludamos ahí en Morelia, te logré saludar de mano nada más, pero mira, pues yo iba a ir a Mallorca pero mi hermano, que es el obispo, por ahí me agarré, o sea, mi hermano, que es el obispo de aquí de Orizaba, pues él te iba a mandar un mensaje y quiero preguntarte cómo te lo llevo, ¿no? O sea, o cómo te lo envío, ¿no? Y me dice, ¿y por qué no me lo traes? ¿Por qué no? Pues es que iba yo a vivir un cursillo, pero me dicen que no lo puedo vivir porque yo ya lo viví. ¿Y quién nos dijo eso? No, pues la persona que me contactó allá le dije, no. Vengan a Mallorca y ustedes van a entrar al cursillo. Eduardo, pero va a ir mi hijo también, va a ir el asesor diocesano. Pues magnífico, que vengan y también que entren al cursillo. Yo no lo podía creer, ¿no? O sea, digo, no puede ser que Eduardo Bonén, el fundador del movimiento, me esté diciendo él así como si me conociera de no sé, toda la vida, ¿no? Y le digo, y todavía le digo así, ya exagerando mis peticiones, ¿no? Le digo, oye Eduardo, ¿y podré platicar contigo? El tiempo que tú quieras, del tiempo que estés aquí, mi tiempo va a ser de ustedes. Yo no lo podía creer, ¿no? Pues así fue como nosotros llegamos a Mallorca, vivimos el cursillo. Todo esto para mí fue un choque tremendo, porque yo me encuentro un cursillo con todas las libertades del mundo, cuando en mi diócesis el cursillo tenía una serie de reglas de todo. Los enlaces se escondían, nadie quería que supieran que había gente en cocina, había una serie de cosas en el cursillo, que cuando ahí, un día pasando Jesús Valls y Juanma, que era el rector, y yo los veía de lejos, y me llama, Luis, ¿no vienes con nosotros al sagrario? Vamos a hacer la oración para el rollo. Pero yo estoy de cursillista, ¿y qué tiene? Vente con nosotros a hacer la oración, ¿no? Y ahí con ellos, ahí abrazados, y yo digo, no, esto no puede ser, o sea, aquí es otra cosa, ¿no? Y desde el ambiente que tú sientes, ves el equipo, ves todo, y dices, no puede ser, o sea, esto yo lo quiero allá. Esto yo lo quiero, yo no sé cómo vamos a hacer, pero le digo a Luis, oye, mira, no he entendido casi nada, pero esto que yo veo aquí lo quiero allá. Y me dice Luis, mi hijo, dice, es que papá, es increíble esto, o sea, yo creo que Dios nos trajo porque de verdad algo está pidiendo para allá. Bueno, ya no hago largo el cuento de esto por la cuestión del rollo, pero tiene mucho que ver con el rollo, porque hoy hemos ido 7 veces a Mallorca, ya nos adoptaron ahí como ciudadanos de Mallorca, ¿no? Hemos hecho los esfuerzos y nos hemos ido allá ahora a escudriñar, a intentar saber más de lo que ha pasado, cómo se originó todo esto, cómo fue que esta parte Eduardo la encontró, cómo fue que Eduardo, estas evidencias olvidadas, él pudo presentarlas de una manera simple, pero a la vez para que las pudiéramos vivir todos, o sea, todos pudiéramos entenderlas. Y entonces, para mí el descubrimiento quizás más importante
se da en esta parte que a nosotros nos habían dicho siempre que lo fundamental cristiano era vivir nuestro bautismo. Pero para mí esas eran palabras. O sea, vivir mi bautismo, pues sí, vivir mi bautismo, ¿no? O sea, pero ¿qué representaba realmente eso? Y entonces, para poderles decir algo a ustedes, yo encontré por ahí un libro que dice lo siguiente del bautismo, ¿no? Dice así, dice, en un documento de la Iglesia, dice lo siguiente: por el santo bautismo somos hechos hijos de Dios en su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Al salir de las aguas de la sagrada fuente, cada cristiano, cada uno de nosotros, vuelve a escuchar la voz que un día fue oída a orillas del río Jordán. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Yo cuando leí eso y digo, ¿eso sucedió cuando me bauticé? Carambas, ¿no? Y entiende que ha sido asociado al Hijo predilecto, llegando a ser hijo adoptivo, hermano de Cristo. Se cumple así en la historia de cada uno el eterno designio del Padre. A los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Dice aquí, después, somos literalmente sus hijos. Y dice San Agustín, citando en ese mismo documento de la Iglesia, citado en el mismo documento de la Iglesia, alegrémonos y demos gracias. Hemos sido hechos no solamente cristianos, sino Cristo. Pasmaos y alegraos, hemos sido hechos Cristo en el bautismo. Entonces, intentar entender esto, o sea, sentir más bien todo esto como ese regalo tan grande, bueno, ahora se me hace ya un poquito más claro lo que es lo fundamental cristiano, ¿no? Entonces, la esencia, eso es en esencia lo fundamental cristiano, porque cuando esta realidad es creída y vivida por el hombre, todas las demás realidades palidecen y se vuelven relativas. Y es que cuando nosotros regresamos a Orizaba, llegamos así con esa alegría de querer compartir esto con los demás. Y nos topamos que cuando empezamos a hablar de esto, ya había una barrera fuerte a nivel oficial del movimiento de cursillos contra el carisma fundacional. Entonces, empezó a haber ese tipo de cosas muy difíciles con nosotros, pero nosotros teníamos una ventaja muy grande, que el obispo diocesano pues era mi hermano. Y cuando no por eso, sino el poder tener la cercanía, como ahorita Toño la tiene con Monseñor, ¿no? Y el poder hablar así como amigos con un obispo y poderle decir, mira, yo encontré esto es lo que fuimos a vivir nosotros. Y mi hermano se interesó y empezó a leer y me dice, oye, pero pues esto es magnífico. Pues esto es lo que queremos vivir en la diócesis. Yo no sé si tú aceptes que oficialmente en la diócesis podamos nosotros implementar el movimiento con el carisma fundacional. Sí, adelante, pero por escrito. Y dice él, sí. Entonces Luis lleva los estatutos, se los firma el obispo y ya, ¿no? Entonces, ahora dijimos, bueno, ahora, ¿cómo vamos a llevárselo a todos los cursillistas, ¿no? Y entonces se organizó el primer cursillo de cursillos en Veracruz con el carisma fundacional. Obviamente, en la oficialidad se nos prohibió hacer el cursillo de cursillos. Y nos llamaron el Sanedrín a decirnos,
prohibido hacer un cursillo de cursillos, nada más el Secretariado Nacional puede hacer un cursillo de cursillos. Y yo le decía, oye, ¿y si yo le pongo cursillo de cursillos con el carisma fundacional? Ah, entonces no hay problema, sí lo pueden hacer. Pero no es que él hubiera aceptado, en realidad lo que antes yo le había dicho era que nosotros no le íbamos a pedir permiso. Yo no vine a pedirte permiso. Yo solamente te vine a avisar que vamos a hacer un cursillo de cursillos y los vengo a invitar. Si gustan ir, gustan conocer el carisma fundacional, pues va a haber un cursillo de cursillos en Veracruz. Pero no les vengo a pedir permiso. Aquí les traigo una carta del obispo y aquí les muestro que están los estatutos firmados ya por el obispo y estamos ya en esto nosotros. Ya no había nada más que discutir, no había nada más que hablar. Esto ya fue allí en la tierra de los señores, allí en Morelia, ¿no? Entonces, así fue como empezó el carisma fundacional en la diócesis de Orizaba. Y a ese cursillo de cursillos llegó Memo. Complemento la vivencia de Memo, porque Memo ayer decía que pues él, todo lo que ha vivido y lo que ha podido tener en su ultrella y lo que ha tenido hoy en su escuela y lo que ha tenido todo eso, pero cuando él hizo el cursillo eso no existía. Cuando él hizo el cursillo se encontró lo mismo que teníamos nosotros en Orizaba y se encontraron las dudas igual. Y Memo llegó al primer cursillo de cursillos como un cursillista de a pie, o sea, un cursillista simplemente que había hecho un cursillo, acompañado por alguien del secretariado allá a Veracruz. Y posteriormente dice, yo quiero esto en mi diócesis, y empieza a trabajar, y al poco tiempo él es el presidente del secretariado de Jalapa, ¿no? Y entonces su obispo, que también había conocido a Eduardo Bonín, su obispo de él, que había sido nuestro arzobispo, acepta el carisma fundacional también en Jalapa, y entonces se conforman ya dos diócesis con un mismo pensamiento, y Memo posteriormente organiza 2 cursillos de cursillos más para toda la gente demás que faltaba por impregnarse de todo esto. Yo calibro esto un poco así. Hay personas que creen que se enamoran, pero simplemente tuvieron una atracción personal, física con alguien. Y creen que porque les gustó mucho la persona y porque estaban muy a gusto con ella, ya estaban enamorados. Pero en realidad, al poco tiempo ya se dieron cuenta de que no era amor, que era una atracción simplemente, ¿no? El amor es algo muchísimo más profundo que se trabaja a través de la parte interior de cada una de las personas. Yo recuerdo bien el día que conocí a Zoila, ¿no? Porque cuando empezamos nosotros a ser novios y todo esto, pues nos gustábamos y todo lo demás, pero no había todavía aquello que al momento de ir conociéndonos, de ir profundizando cada uno en lo suyo, vino esa parte que te hace enamorarte a tal grado que quieres brincar, como cuando alguien mete un gol importante en un juego de fútbol, ¿no? O sea, cuando empiezas a brincar y empiezas a decir, he logrado esto, tengo esto que tanto aspiraba y que tanto suspiraba, ¿no? Y no lo quieres perder, eso, ¿no? Entonces, en cursillos ha pasado un poco eso. Es decir, cuando no hemos profundizado realmente en el amor de Cristo hacia nosotros, cuando no hemos tenido esa experiencia del encuentro con uno mismo, real, verdadera, entonces yo creo que se vuelve como así fuegos artificiales, ¿no? Que truenan y desaparecen. Y lo digo esto con los pelos en la mano. Hace rato me pedían algo y a veces se siente feo decir no. Pero yo quiero decirles que a partir de ese 2003, cuando nos enteramos del carisma fundacional, empezó una lista de cosas
que yo le llamo pruebas, demasiado fuertes por parte de Dios con nosotros. En ese mismo 2003, Zoila sufrió un derrame cerebral, muy delicado. Al poco tiempo de ese, o más bien producto de ese derrame cerebral, le vino una trombosis en una pierna. El derrame lo pasó en poco tiempo el peligro de muerte o demás pasó, pero la trombosis en la pierna, los médicos a mí en Guadalajara me dijeron, me sacaron del cuarto donde ella estaba del hospital y me dijeron, tiene que esperar unas cuantas horas, si después de tal hora ella se pasan las 70 y tantas horas, si el trombo sube, no nos da tiempo ni de operarla ni nada y ella se nos va. Si el trombo baja, pues entonces podemos decir que se salvó, ¿no? Entonces hay que esperar. Bueno, gracias a Dios, pues aquí está, ¿no? El trombo bajó, no pasó nada. Esa parte, bueno, pues gracias a Dios ella se recuperó totalmente y le dábamos gracias, nos sentíamos totalmente apapachados por Dios, Dios está con nosotros y uno siente esa presencia y sientes cuando las cosas van bien como que eres eso, ¿no? Llega 2005 y ese 2005 al inicio hay un incendio en la casa, el domingo de resurrección. Despertamos ahí a las 4 de la mañana, Zoila y yo, y ella despierta más bien, y está el incendio fuerte. Luis tenía un mes de haberse casado, Luis, nuestro hijo, estaba con su esposa, la última noche que iba a estar en la casa nuestra para irse a su casa, y de pronto no encontrábamos a su esposa Itzel. Luis sale, la anda buscando, creyó que ella se había salido, lo que pasa es que ella se había metido al baño, nosotros no sabíamos. Después él la buscó, no la vio. Cuando él la buscó, yo creo que ella estaba tirada, estaba lleno de humo toda la casa, estaba calientísimo todo. Luis, solamente de andar caminando, ni siquiera tan cerca del fuego, tuvo quemaduras en casi el 60% del cuerpo, que todavía hasta la fecha él no ha podido restablecer ni las restablecerá. Los brazos en el hospital tuvieron que abrírselos, los dos antebrazos, para que pudiera circular la sangre y a perder las dos manos. Y esas aberturas ya no se las pudieron cerrar después, porque ya en el tiempo, ya para cerrarlas, en la operación ya era muy delicado hacerlo, y él se quedó así con los brazos abiertos, tiene la parte abierta. Pero Itzel, yo cuando la saqué de ahí, tuve que salir a la calle, por la calle subir al balcón de la casa, quebrar un cristal, yo descalzo, así en ropa interior solamente, quebrar el cristal, meterme a buscarla, y Luis estaba mal, él me decía, a lo mejor en el baño, y sí, efectivamente, yo entré 2 veces, la busqué, no se podía respirar, estaba el calor, según los bomberos estaba a 400 grados, centígrados, ¿no? Entonces, era un horno eso ahí, ¿no? Entonces, la encuentro tirada, con los ojos abiertos, ella estaba muerta. Y para mí no había ninguna duda de que ella estaba muerta. Y yo, en ese momento de cargarla y sacarla al balcón, yo recuerdo perfectamente lo que yo le decía a Dios en ese momento, ¿no? Dice, Señor, mira, yo ya viví muchos años. Te doy mi vida, pero no te la lleves a ella, ¿no? Yo no quiero ver sufrir a mi hijo, ni quiero verla sufrir a ella, ni quiero ver a su familia, su esposo gran amigo, su papá de ella, un gran amigo de nosotros, su esposa gran amiga de nosotros también de cursillos, ¿no? Digo, no, Señor, yo te doy mi vida, ¿no? Llega una camioneta de la policía, porque bomberos no llegó nunca, bueno, al menos en esa hora, la Cruz Roja tampoco, entonces llegó la policía a asomarse, a ayudarnos, y la policía fue quien se la pudo llevar al hospital. Pero llegó Carlos, mi yerno, el esposo de mi segunda hija, y él es médico. Entonces él llegó, se subió también allá a la parte donde estábamos,
y le empieza a dar respiración y de pronto ella, eso es algo que de verdad, a mí se me enchina la piel cuando recuerdo eso, porque Itzel estaba con los ojos abiertos totalmente y en eso él empieza a dar respiración y de pronto ella da un grito, así un grito tremendo, ¿no? Y sale así humo de su boca, así, pero una bocanada grande de humo, ¿no? Así como a veces en las películas se ven los exorcismos y esas cosas, ¿no? O sea, en ese momento se vio así, yo lo recuerdo y veo así como ella sacó esa cantidad de humo, ¿no? Ya se la llevaron ahí en la camioneta. Luis todavía se subió caminando, subió a la camioneta a acompañarla. Yo nunca me imaginé lo quemado que iba Luis. Llegamos allá, incluso para bajarla, para al principio quererme subir a la escalera, me agarro del barandal de la escalera y me quema todo el brazo ¿no? Pero se me sube así como achicharrando, que llega hasta la parte del hueso, ¿no? O sea, la quemadura. Pero en ese momento no te importa, o sea, tú ni sientes nada, ¿no? Y pues a mí, ya cuando nos vamos, nos llevan después, ya llega la Cruz Roja, nos lleva al hospital. A nosotros ya después de que se los había llevado a ellos, y a Luis lo ponen cerca de mí, y a ella la meten a terapia intensiva. Pero a Luis, como lo vieron que llegó caminando, lo pusieron ahí. Lo que pasa es que Luis iba quemado totalmente en todas las vías respiratorias. Entonces, bueno, nos llevaron al hospital, nos llevaron en helicóptero al Distrito Federal, y bueno, después de estar Luis más de 20 días en estado de coma y ella un tiempo un poco menos porque ella fue atendida de inmediato, logramos salir del hospital, ¿no? Entonces, pues ya dijimos, ya la libramos, ya bueno, Dios nos ha puesto esta terrible prueba, ¿no? Y nosotros pensábamos que ya nada más iba a pasar, ¿no? Dijimos ya, gracias a Dios, gracias Señor, estas pruebas son terribles, pero pues ahí vamos, ¿no? Pero llega 2008 y en el 2008 nosotros tenemos 4 hijos y la tercera hija, Karina, una chica de 25 años ya, acaba de terminar su carrera, trabajaba con nosotros, una dirigente con muchas ganas en cursillos, había estado en un movimiento de encuentros juveniles. Una chica muy metida en cosas de Dios, muy alegre, muy alegre, ella siempre bromista, siempre una chica cariñosa con todo mundo, y es secuestrada en ese año, ¿no? Como señal terrible también ella pasa su momento difícil un jueves, como si fuera un jueves de Corpus, ¿no? Un jueves y nos la entregan muerta un domingo, ¿no? El domingo siguiente. Esto, en ese momento la familia, obviamente no sabes qué, tú no evalúas que eso pueda existir, no puedes creer que te esté pasando eso, o sea, es más, pasa el tiempo y tú todavía despiertas una mañana y te pellizcas y has estado durmiendo y quisiera uno saber si Cari está en su recámara, ¿no? Si todo ha sido un mal sueño, ¿no? Nosotros en esos días, así como un desahogo, no sé, familiar, personal, empezamos a escribirle a Cari cosas, ¿no? Pero nos empezamos a enterar muchas cosas de sus amigos, cosas que nosotros ignorábamos de ella. Es más, yo lo digo hasta con tristeza para mí, ¿no? A Karina yo la regañaba mucho de que se nos salía mucho ella se iba mucho con sus amigos, y yo llegué a pensar que andaba en otras cosas que no eran buenas, ¿no? Y cuando pasa esto y llegan todos sus amigos y nos empiezan a hablar de lo que ella hacía, no solamente fue el dolor de perderla, ¿no? Sino
saber cómo me equivoqué yo con ella. O sea, cuántas cosas no conocíamos de nuestra propia hija. A pesar de tener una comunicación grande con ella, ella se iba de nosotros porque siempre luchaba por evangelizar a sus amigos. Ella siempre luchaba por llevarlos a misa, luchaba por las... Hay bromas que hoy nos escriben en las cartas ellos, que les hacía ella, que les decía, acompáñenme, voy a hacer una oración a la iglesia, me acompañan, ahorita nos vamos, 5 minutos vamos a estar, y acompáñenme, ya nos vamos que tengo examen y no sé qué, bla, bla. Y los metía a los amigos, ¿no? Pero ya cuando los metía, ya les decía, quédense aquí, ¿no? Y los formaba en el confesionario, ¿no? Ya los metía ahí y los jalaba, decían, confiésense, miren, no va a pasar nada, confiésense y eso. Entonces, ella así como jugando, hacía esas cosas, ¿no? Entonces, en el tiempo que eran los rezos y todo eso, mucha gente nos llegaba y nos platicaba estas cosas, ¿no? Claro, yo soy sincero, yo no escuchaba nada. Yo en esos momentos, hasta que yo les dije, ¿saben qué? El que quiera decirme algo de ella, hágalo por escrito y tráigamelo, y pusimos ahí una caja y ahí échennos lo que pongan, ¿no? De esa caja salió este libro, ¿no? Este libro de ella. Ella es Cari, ¿no? Y realmente ahí nos desahogamos todos, ¿no? Y yo no había leído muchas de las cosas, que yo escribí lo mío, y mis hijos, mis otros hijos y los amigos y gente que no conocíamos llegó y nos llevaron cosas de ella, cosas que habían pasado, experiencias. Y realmente cuando yo leo lo que escribió Zoila, lo que escribió mi esposa, eso a mí todavía me llegó más, ¿no? Porque ella le decía al Señor que ella se sentía como esa oveja lastimada, ¿no? Que se había lastimado y que necesitaba que el Señor la cargara porque no podía caminar, ¿no? Hijo, dije, no, es que esa idea es exactamente lo que yo siento, o sea, es exactamente eso. Pero yo tengo la obligación de parecer valiente, yo tengo la obligación de sacarlos adelante. Y yo no pude llorar todos esos días. Pero quiero decirles que aquí yo hablo de lo fundamental cristiano. Fíjense que los 9 días que en México se acostumbran a hacer de rezos, no nos bajaba de 800 personas cursillistas con nosotros. A tal grado de que yo no sabía que muchos de ellos, allá se acostumbra pues dar algo al momento de que la gente asiste, darles un café, darles algún pan, alguna cosa a la gente. Se organizaban en todos ellos, ¿no? Todos esos días, ¿no? Y eso uno no lo puede pagar con nada. O sea, cuando tú te sientes arropado en ese momento, créanme, amigos, créanme todos ustedes, que uno de verdad siente la presencia de Cristo en cada persona. Uno entiende lo que es la amistad y valoras lo que es la amistad. Quedamos de acuerdo la familia, todos, que no iba a salir de nuestra boca un solo reproche, ni un Señor, ¿por qué? O ¿por qué a nosotros? O ¿por qué esto? Señor, no sabemos. Yo sí creo que atrás de este humo que hay está el sol resplandeciente. Sí lo creo. Y yo creo que va a llegar un momento en que vamos a estar juntos todos, felices e incluso recordando como una anécdota las cosas, ¿no? Como una cosa incluso buena. No sé cómo puede ser buena, pero creo que Dios sí sabe que eso tiene que ser bueno. Hoy mucha gente nos habla de ella, con muchas cosas que le pasan y que ha resuelto a través de ella, ¿no? Cosas tan graves como la que le pasó a ella. Es decir, familias que han sufrido secuestros
y que han pedido a ella que le pida al Señor que así como ella sufrió, y gente que se ha sentido apoyada por ella, ¿no? Entonces, esto, por eso para todos ustedes, la parte del amor, es decir, sentir que Dios nos ama, no dudar de que Dios nos ama a pesar de todas estas cosas, a pesar de todas estas pruebas. Nosotros le dijimos al Señor: Señor, tú sigue, pídenos lo que haya que hacer. O sea, si hay que seguir y hay que ir a algún lado, hay que hacerlo. Claro, yo sufro cada vez que tengo que hablar de esto, ¿no? Pero bueno, pues creo que no es otra situación, sino decirle al Señor: Señor, pues aquí estamos, ¿no? Estamos, creemos en ti, creemos que tú eres ese Padre que nos ama, que nunca nos abandona, a pesar de que a veces no parece otra cosa, pero tú nunca nos abandonas. Entonces, ser cristiano más que otra cosa es sentirse amado por Dios y vivir asombrándonos de ello, ya que lo más genuinamente cristiano es dejarnos amar por Dios. Cuando situamos nosotros el reino de Dios en otra parte, siempre hemos sido las personas, los hombres, los que salimos perjudicados, pues cuando lo cristiano no está fundamentado en lo humano, casi siempre cae en fanatismo, en moralismo, ritualismo, en una espiritualidad cerrada o proselitismo agresivo, lo cual termina por confundir y desconectar al hombre llano y común de su ambiente normal. En otras palabras, lo fundamental cristiano no tan solo puede encarnarse, manifestarse, hacerse visible, expresarse, contagiarse, sino que siempre debe expandirse a través del ser humano. El hombre es el vehículo de la expresión de lo fundamental cristiano, porque Cristo solo puede hacerse visible a través de los Cristos, como ya lo vimos en lo del bautismo, encarnados por el bautismo, como ya nos lo hizo saber San Pablo camino a Damasco, cuando le dijo: ¿por qué me persigues? ¿No? Él sabía que Jesús ya había muerto y resucitado. ¿Por qué me persigues? Es que cada uno de los que persiguieron Cristo, por eso, ¿verdad? Por lo tanto, reafirmando, hay que empezar por uno mismo. Y esto es lo que en cursillos muchas veces nos falta. Es decir, a veces pensamos en cursillos que lo importante es cómo vamos a tratar a los nuevos, cómo vamos a tratar a los que van a llegar. No, tenemos que empezar por cómo nos vamos a tratar nosotros mismos primero, lo que ya se tocó tanto, ¿no? Y ahí es donde entra el encuentro con uno mismo. Es decir, en ese encuentro que al encontrarme yo me voy a encontrar forzosamente con Cristo. No hay otra. O sea, por eso dice Eduardo que el encuentro con uno mismo es el apartado más olvidado del movimiento, porque la mayoría no ha entendido que si no se encuentra consigo mismo, difícilmente va a poder dar a Cristo a los demás. O sea, podrás hacer cristianadas, podrás hacer muchas cristianadas, pero difícilmente les darás a Cristo. Y entonces, por eso en muchos lugares las ultrellas son de cristianadas. Es decir, la gente va a dar vivencias de cristianadas que hizo, pero no nos va a hablar de cómo está Cristo en su hogar, de cómo está Cristo, es decir, qué tan feliz es su familia cuando Él está o cuando no está. Entonces, ahí es donde podemos nosotros entender si la persona tiene o no tiene a Cristo. Porque cualquiera puede hacer cristianas, ayudar a otros y muchas veces es ahí como hacer un juego de mentira, ¿no? Porque lo que dice Eduardo, a veces hago cosas cristianas para no ser tan cristiano, ¿no? Y los demás me crean que soy cristiano. Creer y vivir lo fundamental cristiano necesita una introspección seria,
requiere ir de la piel de uno mismo a lo más profundo que hay dentro de uno mismo. Y cuando eso se logra y es verdadero, es segurísimo que nos aceptaremos como somos, comprenderemos que podemos ser mejores y haremos el camino en compañía. Sin esta disposición corremos el riesgo de que el contacto con Cristo derive en un misticismo desencarnado donde sea más importante el comportamiento que la convicción y el contacto con los hermanos nos convierta en activistas. Yo leía en uno de estos libros, como el que traigo, que un pastor protestante un día llevó a sus alumnos a Inglaterra y les estaba a ellos mostrando que él era un hombre muy cristiano, muy capaz, pero ellos sabían que él no lo era, que él era una persona promiscua, ¿no? Y decían, él a pesar de que es nuestro pastor, pues sabemos que es un hombre promiscuo, ¿no? Sin embargo, llegó ahí y ellos se asustaron cuando en una plaza en Londres detiene a una prostituta y le pregunta, ¿cuánto cobras? Y le dice la prostituta, $200, 200 libras, ¿no? 200 libras. Y dice, es muy poco. Bueno, para los extranjeros 300, porque hoy es un día especial. Aún así es muy poco. Bueno, los americanos les cobramos 500 libras, 500 libras. Aún eso es demasiado poco. Entonces ya se enfada la prostituta y le dice, bueno, entonces para usted ¿cuánto valgo, no? Dice, es que yo no podría pagarte. Hay alguien que ya pagó por ti, que es Cristo. Y dicen esos alumnos que terminó la prostituta hincada con él, ¿no? Ahí haciendo oración, ¿no? Pero pues eso es una cristianada, porque él en realidad no vivía el cristianismo, o sea, tenía una capacidad de convencimiento. Ojalá y en cursillos no nos encontremos nosotros siendo eso, ¿eh? Siendo un poco eso, y al rato tengamos trofeos de cuánta gente ha ido a cursillos y de cuántos fui padrino y de cuántos esto y de cuánto el otro, ¿no? Por eso se puede ser mejor. Cuando hablamos de se puede ser mejor, no quiere decir que podemos ser mejores que los demás, sino que podemos ser mejores cada día nosotros mismos, mejores personas. Hacer el camino en compañía es que la buena nueva, cuando es la meta y la razón que mueve a la persona, siempre es buena y siempre es nueva, porque contiene una bondad que forzosamente se impregna en los demás. Y entonces casi siempre termina en amistad con otras personas, o siempre termina en amistad. Por eso, lo fundamental cristiano es la base de la amistad, la convicción del amor de Dios. Si partimos de esta gran verdad, que es la gran verdad del carisma fundacional del movimiento de cursillos, la piedra angular que da valor evangélico al método, entonces podemos también dar sentido a la razón de sus tres piezas que lo conforman, el cursillo, el precursillo, el cursillo y el poscursillo. Porque el ama al prójimo como a ti mismo siempre será esa base nuestra de la amistad, siempre será esa base para toda la metodología del movimiento. Para terminar, yo quisiera comentar algo sobre algo que siempre tenemos curiosidad y que Omar Benítez le hizo unas preguntas a Eduardo cuando lo tuvo enfrente en Mallorca. Y tocaré algunas cosas que le preguntó a Eduardo, que tienen que ver precisamente mucho con todo esto que estamos hablando. Dice, ¿de qué tiempo se dispone para la presentación de las fichas de un cursillo?, le preguntó Omar. Y le dice Eduardo, el tiempo que diga la divina providencia. Los reglamentos sirven solamente cuando no estorban. Tenerlas en cuenta para preparar los rollos y dejar un margen. Dice, para poder asistir a un cursillo, dice, debemos mantenernos siempre abiertos a la gracia
El cursillo puede darse hasta con 5 participantes. ¿Quiénes somos para decir no por Cristo? Él es quien decide tener en cuenta en ese momento las variables y el sentido común. Se puede hacer una sola decuria y se le da sabor a ese cursillo. Claro, el número ideal es de 35 personas máximo, con 7 dirigentes, sus sacerdotes, los sacerdotes todos los que quieras. Aquí en Palma hemos dado un cursillo a 5 personas y ha sido uno de los mejores. Que la gente diga lo que quiera. Bueno, es una entrevista. Háblame, Eduardo, sobre la reunión de grupo, las ultrellas. No se hacen reuniones de grupo para hacer cursillos. Se hacen cursillos para que haya reuniones de grupo, que es lo más importante. Pero deben ser para que ellos se hagan amigos de Cristo. Pero es recomendable siempre que se hagan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Que no se hagan mixtas, mucho menos los cursillos. ¿Podrías decirme, Eduardo, qué es lo esencial, lo importante y lo accesorio? Lo esencial, no olvidar, por ejemplo, la fe del creyente. Uno queda anonadado por todo lo que Dios le ha dado. Pero está también la fe del practicante. El practicante, el que dice que tiene fe, le presenta a Dios las cuentas con el número de misas que ha ido, el número de oraciones que ha rezado, etc. Lo esencial es el encuentro con Cristo, sin intermediarios. Es la persona, no su rol ni su circunstancia personal. Que se encuentre consigo mismo, con Cristo y con los demás. Siempre apuntar a su interior más íntimo. Eso es lo importante. Todo lo que sea coherente. Importante que los dirigentes se conozcan, que la comunidad se involucre. Importante, muy importante, el clima de comunión entre los dirigentes. Todo lo demás, como las mañanitas, cartas personales, adornos de las casas, ayudan, pero son totalmente prescindibles. Si no estorbamos, el proceso se logra muy pronto. Los cursillos no se hacen para convertir, se hacen para iniciar un proceso de conversión. ¿Qué hace falta, Eduardo, para ser rector? Solamente 2 cosas: sentido común y vida en gracia. ¿Qué se supone en la persona? Ser cristiano. No es tan difícil. No hace falta, Eduardo, saberse todos los rollos ni nada por el estilo. Eso es otra creación de los amigos de la ley. Siempre un rector va a cursillos supuesta la gracia, o al menos debe ser así. Lo que debemos de saber es que el rector, todavía más que los demás, debe estar al servicio y no al contrario. En el movimiento de cursillos no debe mandar nadie. Aquí el que manda es Cristo. Lo que necesitamos nosotros es saber creer, no creer saber. De colores.